Buenos días. Siendo las 11 horas con 16 minutos del día 3 de julio del año 2024, estando constituidos en la sala de oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, se inicia la 11ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se pide al público en general mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta sala se encuentra integrada por los magistrados: primera, licenciada en Derecho Ingrid Priego Cárdenas; segundo, licenciado en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez; y tercera y presidenta, licenciada en Derecho Leticia del Socorro Cobá Magaña, quienes actúan con la de la voz, secretaria auxiliar de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio Laboral de este tribunal, en funciones de secretaria de acuerdos por vacaciones del titular, licenciada en Derecho María Soledad Daguer Guerrero. Sesión que se llevará a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, listas que se dieron a conocer al público por medios digitales y en los estrados de esta sala. Buenos días. Siendo las 11 horas con 16 minutos del día de hoy, 3 de julio de 2024, se declara abierta la 11ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el miércoles 19 de junio del año en curso, pregunto si no existe comentarios o observaciones alguna, señores magistrados, si es posible aprobarla en votación económica. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de sesión pública celebrada el miércoles 19 de junio de 2024. Señora secretaria, licenciada María Soledad Daguer Guerrero, proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. En cumplimiento del anterior, procedo a dar cuenta del orden de los asuntos listados por la sala. Ponencia primera. 37-2024, 89-2024, 96-2024. Ponencia segunda, 24-2024, en el que obra la excusa de la magistrada primera Ingrid Priego Cárdenas y conoce en su lugar la maestra en Derecho Lisset Mimensa Herrera, magistrada segunda de la segunda Sala Colegiada Penal y Civil de este tribunal. Ahora, continuando el orden de la ponencia, segunda, 77-2024, 84-2024, 88-2024. Ponencia tercera, 53-2024, 80-2024, 98-2024. Señores magistrados, informo que en atención a la excusa antes referida en el TOCA 24-2024, se ha solicitado un cambio en el orden de presentación de los asuntos a tratar el día de hoy, por lo que en primer término se procederá al análisis y resolución del TOCA ya indicado. Toda vez que en autos del TOCA 24-2024, dada la información que ha proporcionado la señora secretaria, obra la excusa de la magistrada primera Ingrid Priego Cárdenas y la designación de la magistrada segunda de la segunda Sala Colegiada Penal y Civil, maestra en Derecho, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera, como integrante de esta Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio Laboral. A continuación se decreta un receso.
Ya está grabando. Usted habla. A continuación, se hace del conocimiento que esta sala estará integrada por la maestra en Derecho Lisset Mimens Herrera, magistrada segunda de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior del Estado, en funciones de magistrada primera de esta sala por excusa de la titular, con el carácter de integrante. Magistrado segundo, licenciado en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez, y tercera y presidenta, licenciada en Derecho Leticia del Socorro Cobá Magaña. Se levanta el receso decretado y habiéndose incorporado a esta sesión la magistrada Lisset Mimens Herrera, magistrada segunda de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil, y estando ya integrada esta sala colegiada mercantil de extinción y dominio laboral por la maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera, en funciones de magistrada primera de esta sala por excusa de la magistrada Ingrid Priego Cárdenas, y por los licenciados en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez, magistrado segundo, y la de la voz Leticia del Socorro Cobá Magaña, magistrada tercera de esta sala, resulta procedente continuar con la presente sesión. A continuación, se concede el uso de la voz al señor magistrado segundo, licenciado José Rubén Ruiz Ramírez, para la exposición del proyecto correspondiente al TOCA 24, diagonal 2024. Señor magistrado, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, someto a su consideración el proyecto relativo al TOCA 24-2024, que deriva del expediente 1581-2011 de un juicio ejecutivo mercantil del Juzgado Segundo Mercantil, en el que tanto la persona física, tanto la demandada como la actora son personas físicas. De las constancias que obran en el TOCA, se advierte que el presente asunto tiene como origen un juicio ejecutivo mercantil en el que se dictó sentencia y se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones, entre ellas los intereses moratorios. Fue presentada la planilla de liquidación, así como diversas actualizaciones a la misma, las cuales ya han sido aprobadas. El auto recurrido trata precisamente de aquel en el que fue aprobada la actualización de la planilla de liquidación, por lo que hace al periodo del 28 de marzo de 2018 al 8 de marzo de 2022. La juzgadora de primera instancia, después de recibir la contestación a la vista que le diera a la parte demandada con dicha actualización de la planilla, determinó improcedente las objeciones de esta, pues su oposición ya había sido estudiada y resuelta en segunda instancia, así como a través de un juicio de amparo, además de que al operar la cosa juzgada en el presente asunto no puede modificarse la tasa de interés a que fue condenada. En cuanto a la determinación que se propone del análisis de los agravios hechos valer por las partes recurrentes, se propone calificar como fundados pero inoperantes los mismos. Los apelantes argumentan que la juzgadora de primera instancia no analizó de forma debida la contestación que dieron a la vista de la actualización de la planilla de liquidación, en la que manifestaron que se viola en su contra los derechos humanos establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se ignoró lo dispuesto en los diversos numerales 14, 16 y 17, en los que descansan los principios de seguridad y certeza jurídica al omitir fundar y motivar el auto apelado. Ello, pues la resolutora de primera instancia se limitó a decir que sus objeciones ya habían sido estudiadas y resueltas en segunda instancia, así como a través de un juicio de amparo, dejando de lado que esas resoluciones se relacionan con la actualización de una planilla diversa a la que nos ocupa, y como consecuencia dejó de analizar los argumentos vertidos en dicha contestación, no obstante que está obligada a ello, lo que a su parecer se desprende de la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro planilla de liquidación en el juicio ejecutivo mercantil. Aunque no se oponga a ella el condenado, el juez tiene facultades para examinar de oficio su procedencia. Manifestaciones que se consideran, y así se propone, que resultan fundadas pero inoperantes. La fundamentación y motivación se constituye como elementos básicos de derecho humano, con la finalidad de evitar que la autoridad actúe de forma arbitraria y, en su caso, permitir que el gobernado tenga la posibilidad de defenderse, la cual se alcanza a través de la exigencia de que los actos de autoridad solo se emitan cuando se cuente con respaldo legal para ello y exista algún motivo para dictarlo. Así, el respaldo legal para emitir actos de autoridad se traduce en la fundamentación que estos deben tener, la cual se entiende como la obligación de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto, en tanto que el motivo para dictar dichos actos constituye la motivación de los mismos,
que consiste en señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, en el entendido de que es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Al respecto, se considera aplicable la jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro fundamentación y motivación de las resoluciones jurisdiccionales. Deben analizarse a la luz de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente, cuyo contenido, en caso de ser aprobado el proyecto, será agregado al engrose que se haga por escrito. Bajo estas circunstancias, resulta necesario precisar que para preparar la ejecución de la sentencia definitiva que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, es necesario abrir el incidente de liquidación a fin de establecer la cuantificación de las cantidades líquidas de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables y acorde a las bases fijadas en la sentencia, proceso que se encuentra establecido en materia mercantil, específicamente en el artículo 1348 del Código Relativo, el cual prevé el procedimiento que debe seguirse para que el juzgador pueda determinar en cantidad líquida el importe de la condena cuya sentencia no lo fije de esa forma, a través de la cuantificación contenida en una planilla de liquidación propuesta por la parte a cuyo favor se pronuncie la sentencia. Actuaciones que ya fueron realizadas por la parte actora, como se advierte del proveído de 22 de agosto de 2013, donde por primera ocasión se analizó la planilla presentada por aquella. En el presente caso, de lo que se aprobó fue la actualización de dicha planilla por el periodo del 28 de marzo de 2018 al 8 de marzo de 2022. Para ello se exhibió el escrito de actualización de la misma con las cantidades consideradas de lo que se dio vista a la parte deudora para que hiciera valer sus derechos, lo cual realizó al dar contestación de la misma. Así, para llegar a determinar si el auto apelado está debidamente fundado y motivado, es necesario dilucidar si la comprobación y justificación que realizó la juzgadora a la actualización de la referida planilla fue correcta. De dicho auto se advierte que la resolutora de primera instancia, después de recibir la contestación a la vista que se le dio a la parte demandada con la actualización de la planilla de liquidación, acordó que las objeciones planteadas eran improcedentes, ya que la oposición efectuada había sido estudiada y resuelta en segunda instancia, así como a través del juicio de amparo, además de que el presente asunto es cosa juzgada, por lo que no se puede modificar la tasa de interés a que se condenó. Acuerdo que no fue debidamente fundado y motivado, ya que con claridad se advierte que no se dio contestación a la totalidad de las manifestaciones realizadas por la parte actora en el referido escrito de contestación, a la vista a la actualización de la planilla de liquidación, aun cuando tenía la obligación de hacerlo, pues como refieren los apelantes, si bien existe un recurso de apelación y un amparo en el que se realizó el análisis respecto de una actualización de planilla de liquidación, fue diversa a la que ahora nos ocupa, por lo que, aunque pudiera resultar repetitivo, tenía la obligación de contestar los argumentos de los oponentes por tratarse de la actualización a una planilla de liquidación diversa. En esa razón, se reasume jurisdicción y se procede a analizar el escrito de contestación a la vista suscrito por los demandados, tomando en consideración que varios de sus argumentos fueron reiterados en sus agravios, por lo que el estudio de los mismos se hará de manera conjunta. Refieren que la planilla de liquidación es ilegal, inconstitucional, lucrativa y usurera, toda vez que los intereses reclamados son mayores a la suerte principal y en atención a la Carta Magna los intereses nunca podrán ser superiores a la cantidad principal, como en el caso ocurre, según su opinión, por lo que se obtiene un doble provecho y ganancia en perjuicio de su patrimonio. Apreciación que no se comparte, toda vez que por lo que hace el pago de intereses moratorios, este se dará de manera periódica de en tanto el deudor no satisfaga la obligación principal contraída, es decir, este tipo de intereses tiene como condición esencial el ir acumulando forzosamente con el cumplimiento efectivo de la obligación, que en el caso en particular es el pago del crédito, ya que representa el perjuicio que resulta del retraso, mismo que no queda borrado sino hasta que la obligación ha sido cumplida, de tal suerte que a mayor tardanza por parte del deudor, mayores serán necesariamente los daños y perjuicios que por la mora se causen al acreedor, pudiendo en consecuencia exceder del monto de los intereses moratorios de la obligación principal. El argumento de los apelantes más bien hace referencia, para el caso de que se estipule pena convencional en el contrato base de la acción y que constituye la compensación del daño sufrido por el acreedor como consecuencia del incumplimiento de la obligación, en cuyo caso no debe exceder de la obligación principal, supuesto que es diverso al que nos ocupa, pues lo que se analiza es la actualización de los intereses moratorios. Resulta orientadora la tesis emitida por el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, con el rubro intereses moratorios pactados en términos del artículo 362 del Código de Comercio pueden rebasar la suerte principal porque no se trata de una cláusula penal,
cuyos datos de identificación y contenido serán integrados en el englose que se haga por escrito, en caso de ser aprobada la presente propuesta de resolución. Lo anterior aunado a que la actualización de la planilla de liquidación se presentó en el procedimiento de ejecución que tiene como requisito para su apertura la existencia de una sentencia firme, de manera que las prestaciones a cuyo pago fue condenada la parte demandada se encuentran fuera de discusión, por lo que no podría dejarse de liquidar o cuantificar los intereses que ya fueron reconocidos en la sentencia. La parte recurrente, tanto al contestar la vista como en sus agravios, manifestó que se debe realizar un control de convencionalidad ex oficio. Además de aplicar el principio pro persona contemplado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la aplicación del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la prohibición de la usura y el derecho a la propiedad privada, que se debe resolver aplicando los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos e inaplicar las normas locales que lo colisionan, atendiendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resulta obligatoria para el Estado mexicano, para con ello de oficio reducirla prudentemente, ya que a su parecer pretender cobrar las cantidades exorbitantes que se reflejan en la actualización a la planilla de liquidación prácticamente los reduce a la esclavitud perpetua, pues es claro que no podrán cumplir la sentencia por la voracidad con la que crecen los intereses. Refiere también que al existir un conflicto entre dos figuras de alto valor protegidas por la Constitución, como es la institución de la cosa juzgada y el derecho a no ser explotado a través de la usura, se debe realizar un ejercicio de ponderación para establecer, de acuerdo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, cuál es el alcance de cada uno de esos derechos fundamentales, tomando en consideración los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se aprecia la prevalencia de derechos fundamentales sobre la figura de la cosa juzgada. Argumentos los anteriores que también fueron expresados como agravios que resultan, y así se propone calificarlos, inoperantes. Contrario a las apreciaciones de la parte demandada, ahora recurrente, la juzgadora de primera instancia se encuentra impedida para realizar modificaciones a los intereses moratorios derivados de la sentencia por cuanto la misma adquirió la calidad de cosa juzgada, ello a fin de cumplir con el principio de seguridad y certeza jurídica de las resoluciones judiciales, pues si bien es obligación del juzgador analizar de oficio la posible configuración de usura a fin de velar por el derecho a la propiedad reconocido como derecho humano por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicha obligación necesariamente encuentra como límite la institución de la cosa juzgada. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 284-2015, argumentó lo siguiente: que al emitir la sentencia correspondiente, el juzgador, atendiendo al principio de congruencia que rige las determinaciones judiciales, no solo debe pronunciarse con relación a la suerte principal reclamada como monto del préstamo, sino que además debe hacer un pronunciamiento en relación a los intereses devengados. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con lo dispuesto en los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia. Lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva quede firme, porque en su contra ya no procede ningún recurso ordinario o extraordinario alguno, esa decisión se vuelve inmutable, de ahí que debe ejecutarse en sus términos. Que ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva, hecho valer por el acreedor, de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte el análisis de usura, pues la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual debe considerarse firme. Análisis realizado por nuestro más alto tribunal que no da lugar a dudas ni excepciones en cuanto a este caso se refiere, pues es determinante al referir que aun cuando el derecho a la propiedad es un derecho humano que debe ser protegido por el juzgador, una vez que la sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada, ya no es posible realizar modificación o ejercicio de valoración alguno al respecto, es decir, que la sentencia es inmutable. En ese sentido, tanto la juzgadora de primera instancia
como en la presente propuesta de resolución, se encuentran impedidas para analizar de oficio la posible existencia de usura, pues insiste, esta aplica únicamente cuando el asunto se encuentra sub judice, no cuando se ha concluido definitivamente y únicamente queda pendiente la cuantificación del monto de la condena líquida, de acuerdo a la tasa porcentual establecida en sentencia firme. De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia de la 10ª época de rubro usura. Su análisis encuentra límite en la institución de la cosa juzgada, cuyos datos de localización y contenido se agregarán al engrose en caso de ser aprobada la presente propuesta. En cuanto a que se debe realizar un ejercicio de ponderación de derechos entre la institución de cosa juzgada y el derecho a no ser explotado a través de la usura, cabe referir que la incorporación a nuestro sistema jurídico con rango constitucional de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, no tiene el alcance de que bajo el pretexto de tutelar el derecho humano a no sufrir usura, pueda revisarse y modificarse la sentencia que ya causó ejecutoria y que adquirió la calidad de cosa juzgada. Ello porque las determinaciones judiciales deben ser respetadas a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de quienes acuden ante los tribunales y con ello dar certeza a las relaciones jurídicas que implica la inmutabilidad de las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales, sin que los casos de excepción a dicho principio tengan justificación, tratándose de pacto de intereses moratorios que se estiman usurarios por una cuestión de índole patrimonial. Tal aspecto también fue analizado de manera implícita en la referida ejecutoria, pues la misma se originó con motivo de la contradicción de tesis suscitada entre diversos tribunales colegiados de circuito, cuyo punto a dilucidar era si la prohibición de la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre prohibida por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos puede tener aplicación en la ejecución de una sentencia que por encontrarse firme constituye cosa juzgada, y en la que el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito y el primer tribunal colegiado del segundo circuito concluyeron que sí se puede analizar aún y cuando los intereses se hayan fijado en una sentencia definitiva que ya causó Estado y para ello realizaron una ponderación de ambos derechos. No obstante que los dos últimos tribunales colegiados realizaron tal ejercicio de ponderación que los llevó a considerar la posibilidad de reducir los intereses en etapa de ejecución, la primera sala de nuestro máximo tribunal, después de realizar el estudio respectivo del asunto al cual ya nos hemos referido, determinó que debe prevalecer el criterio sustentado en la propia ejecutoria, por lo que de manera automática excluye lo estimado por los referidos tribunales colegiados. Por lo que, contrario al argumentado por los recurrentes en sus agravios, en el caso que nos ocupa no es dable aplicar el artículo 354 del Código Federal de Procedimientos Civiles en relación con el 77 del Código de Comercio, primero que señala que puede haber excepción a la cosa juzgada en los casos expresamente determinados por la ley, y segundo que establece que las convenciones ilícitas no producen obligación, así como tampoco el artículo 328 del Código Penal del Estado de Yucatán, pues insiste que no procede modificar el monto de los intereses moratorios actualizados al haber causado ejecutoria la sentencia en la cual se fijó la tasa de los mismos con independencia del porcentaje que hubiera sido establecido. De manera que, contrario a lo que sostiene la parte recurrente, tanto en su contestación a la vista como en sus agravios, no son aplicables al presente caso las tesis en que apoya sus argumentos. Expuesto lo anterior, procede a analizar si el cálculo contenido en la actualización de la planilla de liquidación se encuentra ajustado a las bases fijadas en la sentencia ejecutoria. Los intereses moratorios a los que fueron condenados los impetrantes mediante la sentencia ejecutoriada fueron fijados en razón de lo pactado en los pagarés base de la acción, es decir, una tasa mensual de 10% aplicado sobre la cantidad de 1.650.000 pesos sin centavos moneda nacional en concepto de capital vigente y que haciendo las operaciones matemáticas correspondientes equivale al monto de 165.000 pesos sin centavos moneda nacional mensuales, cifra que dividida entre 30 días por mes arroja la cantidad de 5.500 pesos centavos moneda nacional por día transcurrido en concepto de intereses moratorios. A su vez, el periodo comprendido entre el 28 de marzo de 2018 y el 8 de marzo de 2022, señalado en la actualización a la planilla de liquidación exhibida por la actora, comprende 47 meses mismos que multiplicados por 165.000 pesos y centavos moneda nacional resulta la cantidad de 7.755.000 pesos sin centavos moneda nacional, cuantía a la que se suma la cantidad de 44.000 pesos y centavos moneda nacional que resulta de multiplicar la cuota diaria de intereses, o sea, 5.500 pesos y centavos moneda nacional por los 8 días transcurridos entre el día 1 y el día 8 de marzo de 2022. Cantidad
que sumadas arrojan un total de 7.799.000 pesos y centavos moneda nacional por concepto de intereses moratorios transcurridos del 28 de marzo de 2018 al 8 de marzo de 2022, fecha que la actuara propuso en su actualización a la planilla de liquidación, calculados a una tasa de interés del 10% mensual, pactada en los pagarés base de la acción en los términos fijados en la sentencia condenatoria. Cabe hacer notar que la cantidad propuesta en la actualización a la planilla de liquidación aprobada es inferior al resultado que se obtuvo al realizar las operaciones matemáticas, toda vez que en el mismo la parte actual consideró la cantidad de 7.779.000 pesos y centavos moneda nacional, lo cual fue aprobada por el AACU. Sin embargo, toda vez que dicha diferencia en el monto beneficia a la parte demandada, quien es la que acudió a la apelación, esta autoridad no puede reformar el auto impugnado en su perjuicio, en atención al principio de non reformatio impeus, que señala que la solución de un recurso no puede colocar al recurrente en una posición peor a la que tendría en caso de no haber interpuesto dicho recurso, por lo que subsiste la cantidad de intereses moratorios propuesta por la actora y aprobada por la juzgadora de primera instancia. Así, el citado monto de 7.739.000 pesos y centavos moneda nacional, sumado al diverso monto aprobado en auto de fecha 16 de abril de 2018, consistente en la cantidad de 16.323.689 pesos con 98 centavos moneda nacional, hacen la suma de 24.2.689 pesos con 98 centavos moneda nacional en concepto de intereses moratorios. Lo anterior en atención a la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro planilla de liquidación en el juicio ejecutivo mercantil, aunque no se oponga a ella el condenado, el juez tiene facultades para examinar de oficio su procedencia. Analizado lo anterior, se procede a dar contestación a las cuestiones realizadas de manera particular por los recurrentes. Respecto a si el interés del 10% mensual aprobado es legal o usurario, se reitera que aunque dicho monto pudiera llegar a ser usurario, su análisis procede hasta el dictado de la sentencia o incluso en instancias superiores, pero antes de que cause ejecutoria la misma. Es decir, mientras se encuentre subyúdice posterior a ello, no es posible realizar su análisis, pues se encuentra su límite en la institución de la cosa juzgada. En cuanto a si la juzgadora de origen tiene facultades para modificar la tasa del 10% mensual y como consecuencia modificar la planilla aprobada el 22 de mayo de 2023, en la etapa procesal en la que nos encontramos, ni la juzgadora de primera instancia ni esta alzada se encuentra en posibilidad de modificar la tasa de intereses moratorio del 10% mensual que se condenó a pagar, por cuanto, como se ha dicho, ello es posible mientras el asunto se encuentra subyúdice, no una vez constituido cosa juzgada. Respecto a si se violan las garantías establecidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, como ya quedó analizado a lo largo de esta exposición, se violó en su perjuicio el numeral 16 en cuanto a la debida fundamentación y motivación, no así los diversos numerales 1, 14 y 17. Sin embargo, dicha violación a tal artículo ha sido subsanada al exponer en la presente propuesta, por lo que no cambiaría el sentido del auto recurrido. En cuanto a su solicitud de revocar el auto apelado, declarando ilegal la planilla, contrario a ello, no procede revocar el auto recurrido por las razones ya expuestas. Por tanto, señoras magistradas, a lo mejor opinión, se propone confirmar el auto recurrido. Gracias, señor magistrado. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto, señora magistrada, si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Ningún comentario, magistrada, gracias. De la misma manera, tampoco la de la voz tiene comentario alguno que realizar y por lo tanto me encuentro en aptitud de emitir mi voto. En tal virtud, le pido a la señora secretaria tome la votación. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señora magistrada primera, Lisset Mimensa Herrera. A favor con el proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor en los términos del proyecto. Señora magistrada tercera, Leticia del Socorro Cobama Gania. A favor del sentido propuesto. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Atento a lo expresado por la señora secretaria. Por unanimidad de votos, en el TOCA 24/2024, se determina
confirmar el auto de fecha 22 de mayo de 2023, emitido por la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 1581, diagonal 2011, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Habiéndose pronunciado resolución en el TOCA 24, diagonal 2024, se estima procedente decretar un receso. A continuación, se hace del conocimiento que se reincorpora nuevamente a esta sesión ordinaria la magistrada primera, licenciada en Derecho Ingrid Priego Cárdenas. Se levanta el receso decretado y habiéndose reincorporado a esta sesión la magistrada Ingrid Priego Cárdenas, se continúa con la resolución de los asuntos listados para el día de hoy. Y a continuación, se procede a dar uso de la voz a la señora magistrada primera, licenciada Ingrid Priego Cárdenas, para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Señora magistrada, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, magistrada presidenta. En mi caso, pongo a su consideración el TOCA 37, diagonal 2024, relativo al juicio ordinario mercantil, promovido por una sociedad anónima por conducto de sus apoderados en contra de una persona física. La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 13 de diciembre de 2023, en la que se decretó la caducidad del incidente de acumulación de autos interpuesto por la demandada apelante. Los agravios expuestos por la recurrente en contra de la resolución que impugna, considero que son infundados, fundado pero inoperante e inatendible, por lo que considero debe confirmarse la resolución de que se duele. Contrario a lo que se alega, considero que es correcta la determinación de la caducidad del incidente de acumulación de expedientes de que se trata, toda vez que en auto de fecha 9 de agosto de 2023 se recepcionó la resolución de segunda instancia de data 14 de junio de 2023, que modificó en lo conducente el auto del 24 de febrero de 2023, estableciendo la admisión del incidente en comento, dándose vista del mismo a la contraria por el término de 3 días. Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial el 11 de agosto del mismo año. Sin embargo, no volvió a haber impulso procesal, sino hasta el día 21 de noviembre de 2023, fecha en que la parte actora del juicio presentó su memorial de cuenta solicitando que se devolviera el incidente de acumulación de expediente promovido por la parte demandada del juicio. Sin embargo, ya habían transcurrido 64 días hábiles sin que se diera impulso procesal al incidente. No es obstáculo a lo anterior el que se haya acordado la admisión de las pruebas del incidente de acumulación de autos, perfeccionando la de reconocimiento e inspección judicial, y que se haya citado a la audiencia incidental, toda vez que estos actos procesales sucedieron con posterioridad a que transcurrió el término de los 30 días hábiles para que opere la caducidad del incidente. La vista de los 3 días concedida a la parte contraria del incidente de acumulación del expediente empezó a correr y contarse a partir del día 15 de agosto de 2023 y hasta el 17 del mismo mes y año, y a partir del día hábil siguiente a esta última fecha, esto es, a partir del 18 de agosto de 2023, empezó a correr el término para que opere la caducidad, pues no es sino hasta que feneció el término de la vista que el actor estuvo en posibilidad de solicitar la continuación correspondiente, y de que esta fecha, al 17 de noviembre de 2023, día hábil anterior a la fecha en la que la parte actora del juicio presentó su memorial de cuentas solicitando se resolviera el incidente respectivo, transcurrieron los 64 días hábiles
sin impulso procesal al procedimiento en el incidente de acumulación de autos. Se considera que es acertada la determinación de la caducidad, no siendo obstáculo que con anterioridad a que se dictó ya se había llevado a cabo la audiencia a que se refiere el artículo 1404 del Código de Comercio, toda vez que cuando se llevó a cabo la audiencia incidental ya había operado de pleno derecho la figura de caducidad. En cuanto a lo hecho valer de que el auto de fecha 9 de agosto de 2023 se ordenó correr traslado a la parte contraria y sin embargo no se advierte que se haya hecho. Resulta inatendible, pues se refiere a la forma de notificación a la actora de diverso acuerdo sin que de autos conste que dicha parte contraria se hubiera informado con la notificación del citado auto en el que se admite el incidente de acumulación de expedientes. Por el contrario, de autos sí consta que la parte actora del juicio compareció a solicitar que se resolviera el incidente de acumulación de expedientes, por lo que se ostentó sabedora del auto en el que se admite el referido incidente y se le da vista del mismo. Es por eso, señores magistrados, que comparto el criterio sostenido por la juez de origen, por lo que propongo confirmar la resolución apelada. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Por mi parte, suficientemente analizado y en condiciones de proceder a la votación correspondiente. De la misma manera, considero que ha sido suficientemente analizado y me encuentro en condiciones de emitir mi voto. En tal virtud, le pido a la señora secretaria se sirva a solicitar el sentido. Tome la votación. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera Ingrid Priego Cárdenas. A favor. Señor magistrado segundo José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera Leticia del Socorro Cobá Magaña. A favor del sentido propuesto. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Ese tribunal, en el TOCA 37/2024, determina confirmar por unanimidad de votos la resolución de fecha 13 de diciembre de 2023, dictada por la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente número 112/2021, relativo al juicio ordinario mercantil promovido. Gracias, magistrada presidenta. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA 89 del 2024. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en su calidad de parte actora ante el juzgado segundo mercantil y por el otro, como parte demandada, la deudora principal y la excepcionista en su carácter de aval, ambas personas físicas. La excepcionista puso la excepción fundándose medularmente en que el juicio del cual dimana este TOCA debe resolverse por una autoridad federal en razón de que el procedimiento que lo rige emana de una ley federal, aunado al hecho de que en el supuesto título base de la acción de la parte actora no se aprecia pacto alguno para someterse a la jurisdicción de los juzgados del fuero común con sede en esta ciudad. Analizado que fue el argumento de la excepcionista a la luz de las disposiciones que regulan la incompetencia en el Código de Comercio aplicable, se considera que es improcedente la excepción interpuesta.
De las constancias que integran el presente toca, entre las que se encuentra el pagaré base de la litis, se tiene que dicho título de crédito se rige por disposiciones de carácter federal, como son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como al efecto alega la excepcionista. Sin embargo, el artículo 104, en su fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece un caso de excepción por cuanto establece que en todas las controversias del orden civil o mercantil, cuando solamente afecten intereses de particulares, podrán conocer de ellas elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados, por lo que la materia mercantil se torna concurrente, esto es, que pueden conocer de la misma tanto los juzgados federales como los de fuero común a elección de la parte actora. Asociado a lo anterior, del estudio de las consecuencias relativas, de las constancias, relativas y del análisis del documento base de la acción, que obra en calidad de copia fotostática certificada en autos, se puede apreciar que dicho pagaré fue asignado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en el que se precisa como lugar de pago, de conformidad con el artículo 170, fracción cuarta de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esta propia ciudad de Mérida, por lo que en términos de lo establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio aplicables, es juez competente para conocer del juicio que nos ocupa el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. En ese orden de ideas, considerando que en el presente caso únicamente se afectan intereses particulares, la autoridad competente para conocer del juicio de origen puede ser tanto de fuero federal como del fuero común, y tomando en consideración que la parte actora del juicio de origen eligió a un juez del orden común para conocer de este procedimiento al presentar el escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares, y que la citada Oficialía de Partes turnó la misma al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la substanciación del juicio que nos ocupa, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número EX07-110331-03, del que se advierte que la cabecera del Primer Departamento Judicial será la ciudad de Mérida, Yucatán, y comprende los municipios de Mérida, Junucmá y Ucú, así como que los juzgados primero, segundo, tercero, cuarto y cuarto mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tienen jurisdicción en los municipios de Mérida, Junucmá y Ucú, y conocerán en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de sus jurisdicciones. Por ello que se colige que el Juzgado Segundo Mercantil es el órgano de primera instancia que resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, y por consiguiente su titular por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora. Si no existe comentario u observación alguna al proyecto presentado, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el toca 89 diagonal 2024, se determina declarar improcedente la excepción de incompetencia opuesta ante la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 699 diagonal 2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Gracias, magistrada presidenta. Y por último, pongo a su consideración el toca 96 diagonal 2024 relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en su carácter de parte actora ante el juzgado primero mercantil
del primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. La demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. ¿De qué se trata? Argumentando que el documento generador de la acción intentada y del cual se origina el juicio, así como su trámite se rigen por una legislación federal como lo son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que debería conocer del asunto un juez del Fuero Federal. En este asunto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria solicitada por los motivos que se exponen. Resultan desacertadas las aseveraciones de la parte recurrente, ya que si bien el juicio del que deriva este toca es un juicio ejecutivo mercantil sustentado en diversos pagarés y que se encuentran regidos por disposiciones de carácter federal como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio aplicables, empero el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se dispone que corresponden a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil y mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. También contempla que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. Es así que de las constancias procesales que en copia fotostática certificada se tuvieron a la vista, es concreto la relativa a los la relativa a los documentos en el que se fundamentó la acción, se advierte que la hoy excepcionista se obligó en dicho título a pagar incondicionalmente en su carácter de deudora principal a favor de la parte actora la cantidad que en el mismo se indica en Mérida, Yucatán, lo que actualiza el supuesto establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, que señala como juez competente para conocer del juicio al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Y tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata por conducto de sus endosatarios en procuración y en ejercicio del derecho que al respecto le concede el referido precepto legal constitucional, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito de demanda a la Oficialía de Partes común a los juzgados civiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado y la citada Oficialía de Partes en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Primero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número EX07 110331-03 de fecha 31 de marzo del año 2000, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y en este se determinó la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado en los términos de los numerales segundo y sexto respectivamente de dicho acuerdo. Se advierte en lo que aquí interesa que la cabecera del primer departamento judicial será la ciudad de Mérida y comprende a los municipios de Mérida, Junucmá y Ucú, así como los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y estos tienen jurisdicción en los municipios de Mérida, Junucmá y Ucú y conocerán en primera instancia todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción. Expuesto a lo anterior, se colige que la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado. Finalmente, no procede a imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118 de ambos del Código de Comercio, pues no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón por el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Si no existe comentario u observación alguna al proyecto presentado, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica.
Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 96, diagonal 2024, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 125, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, se concede el uso de la voz al señor magistrado segundo, licenciado José Rubén Ruiz Ramírez, para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Señor magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, someto a su consideración el TOCA 77-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 647-2023 del Juzgado Segundo Mixto Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, en el que tanto la parte actora como la parte demandada se trata de personas físicas. En el caso, la parte demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. En el proyecto se propone calificar como improcedente la excepción de incompetencia, toda vez que la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación, en la contradicción de tesis 296-2009, luego de analizar lo dispuesto en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinó que son los tribunales federales quienes deben conocer de los asuntos del orden civil que versen sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, precisando también que cuando en dichos asuntos solo se vean afectados intereses particulares, entonces quedará elección del actor someter su controversia a un juez federal o bien a los jueces y tribunales del orden común de los estados, siendo esto lo que se conoce como jurisdicción concurrente. Así, tenemos que el mencionado dispositivo constitucional establece sin más la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos en que ese mismo precepto determina, donde la norma suprema faculta al actor del juicio para elegir a los jueces del orden común para que resuelvan su reclamo. En el caso, el juicio del cual dimana este TOCA se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienden únicamente personas físicas, sin que ninguna de ellas represente los intereses del Estado, sino los suyos propios, donde se infiere que en el presente asunto solo se afectan intereses de particulares. Máxime que la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio establece que será juez competente el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. En el título de crédito base de la acción se advierte que en ello se señaló como lugar para realizar el pago de la localidad de Ticul, Yucatán, supuesto que actualiza la hipótesis del contenido de fracción segunda del artículo 1104, en cuanto a que existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en el documento basal, que lo es Ticul, Yucatán. Por ende, en este asunto donde solo se afectan intereses particulares, resulta evidente que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de un juez que conozca de la materia mercantil y sea del orden federal o del orden común, cuya jurisdicción comprenda la localidad de Ticul, Yucatán, atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, que como hemos dicho establece la competencia concurrente a favor de cualquiera de las dos autoridades. La elección de la parte actora es competente, por lo tanto, para conocer del presente asunto un juez de fuero común de origen. Ello tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata presentó su escrito inicial de demanda ante la Secretaría del Juzgado Segundo Mixto de Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata órgano con jurisdicción en la localidad de Ticul, Yucatán. Dicho órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por lo consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para tal efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora. Aunada que tiene jurisdicción y competencia en el municipio referido, localidad designada como lugar de pago en el título de crédito que nos ocupa. Aunado a que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado dispone que corresponde al Poder Judicial del Estado de Yucatán la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en materia constitucional, civil y entre otras, la mercantil, de justicia, entre otras la mercantil, y en los asuntos de carácter federal, cuando expresamente las leyes, convenios y acuerdos que resulten aplicables la confieran a la jurisdicción, así como de expedir las disposiciones reglamentarias
correspondientes. Por su parte, el artículo 115, fracción primera del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, establece que los juzgados mixtos de lo civil y familiar tendrán a un titular denominado juez mixto de lo civil y familiar y que conocerá en primera instancia de los asuntos contenciosos y jurisdicción mixta, civil, familiar o mercantil. Cualquiera que sea su cuantía, resulta por ende que los preceptos legales antes invocados son los que determinan la competencia del juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil. Siendo aplicable en este caso la tesis de primera J 17-2010 del rubro jurisdicción concurrente, si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o local de su elección. Por otra parte, se considera que no procede imponer la multa o sanción pecuniaria prevista en el artículo 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción se haya opuesto sin razón con el objeto del propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, siendo aplicable la tesis del rubro acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa, si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Si no existe comentario u observación, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica el proyecto presentado. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 77, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante la juez segundo mixto de lo civil y familiar del segundo Departamento Judicial del Estado, en autos del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 647, diagonal 2023. Se somete a su consideración el TOCA 84-2024, derivado del juicio oral mercantil 102-2024, del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, en el que la parte actual es una persona física y la parte demandada una persona moral. En el caso de la parte excepcionista, al dar contestación de la demanda, entre otras, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, argumentando que de conformidad con el artículo 78 del Código de Comercio, cada una de las partes se obliga a la manera y los términos que así lo convenga, y que en relación a los artículos 1092 y 1093 del mismo ordenamiento legal, una de las cláusulas de las partes pueden pactar es que la juez sería facultado para conocer y dirimir controversias, que en esas condiciones, en los términos del contrato, las partes renunciaron de manera expresa al fuero que la ley les concede, señalando para conceder respecto de la interpretación, ejecución, cumplimiento del contrato de los tribunales de la Ciudad de México, por lo que solicitó que se remitiera al testimonio de la excepción que planteó a esta alzada. El primer proyecto se propone declarar improcedente la excepción, en virtud de que el análisis del contrato base de la acción se advierte la sumisión expresa no solo de los tribunales de la Ciudad de México, sino a los tribunales competentes de esta ciudad de Mérida, Yucatán, lugar en que se celebró el contrato aunado a lo anterior, con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, que establece que el caso de controversias de donde se vean afectados solamente intereses de particulares, hipótesis que se actualizan en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio de oral mercantil instaurado, así como los contratos base de la acción que derivan, se encuentran regulados por una ley de carácter federal. Lo anterior, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal, en la contradicción de tesis 296-2009, al analizar dicho precepto constitucional y el 53, fracción primera de la ley orgánica. Inclusive la parte actual del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción de esa propia ciudad a entablar su reclamo, resultando de esa manera competente el juez de origen. Por otro lado, se considera que no es procedente imponer la sanción pecuniaria, puesto que no se advierte intención de retraso, entorpecer el juicio o mala fe. En el mismo, por lo tanto, son aplicables las tesis con rubros jurisdicción concurrentes y en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal cuya competencia se someten, debe quedar a salvo el derecho para acudir a la potestad jurisdiccional y acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción.
Si no existe comentario o observación alguna, consulto, señores magistrados, si se aprueba el proyecto presentado en votación económica. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 84 diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 102 diagonal 2024 relativo al juicio oral mercantil promovido. A continuación, se somete a su consideración el TOCA 88-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 980-2023 del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que tanto la parte actora como la parte demandada se trata de personas físicas. En el caso, la excepcionista, al dar contestación a la demanda entablada en su contra, en esencia argumentó que no reconoce la jurisdicción y la competencia del juzgado de origen, pues según lo planteado en su escrito de demanda, la parte actora lo que pretende es ejercicio de una acción personal cuyos derechos sustantivos y adjetivos son regulados en primer lugar por el Código de Comercio y supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que siendo ambas leyes federales su ejecución debió ser ventilada y tramitada y resuelta por un juez federal. En virtud de lo anterior, considera que la demanda inicial fue planteada ante un juez que resulta incompetente, dejando de cumplir con lo establecido en el artículo 1090 del Código de Comercio aplicable, por lo cual solicitó al Juzgado Segundo Mercantil declinara su competencia. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como el 1 y 75 del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mismos que establecen la competencia por materia de los juzgados del Fuero Común con jurisdicción en Yucatán en materia mercantil. De igual forma, con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, vigente en el sentido de que cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentren regulados por una ley de carácter federal, como es el Código de Comercio, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación en la contradicción de tesis 296-2009, luego de analizar lo dispuesto en el citado artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es decir, en el caso se actualiza la jurisdicción concurrente derivada de dicho precepto, ya que se trata de los participantes son personas físicas que defienden intereses meramente particulares, los suyos propios. Aunado al anterior, en el título de crédito base de la acción, señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esa propia ciudad a entablar su reclamo, resultando la competencia, clara la competencia del juzgado de origen. También se advierte que no es necesario imponer la sanción o multa pecuniaria derivada del artículo 1097 y 1118 del Código de Comercio, puesto que no se advierte que se haya opuesto a la excepción con intención de retardo, entorpecer el juicio o alargarlo, o bien por mala fe. Por tanto, es aplicable las tesis siguientes del rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o Local de su elección, así como la del rubro acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Si no existe comentario o observación alguna, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica el proyecto presentado. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 88 diagonal 2024, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 980 diagonal 2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido.
Con el permiso de los señores magistrados, a continuación someto a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 53/2024. El TOCA que nos ocupa deriva de un juicio ejecutivo mercantil que cursa ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. En este se substancia el recurso de apelación interpuesto por la actora en contra del auto de data 17 de mayo de 2023 en su parte concerniente a la negativa de la autoridad de abrir a prueba el juicio. En el proyecto se destaca que el apelante señala como agravio la incorrecta motivación y la falta de fundamento legal del acuerdo recurrido en la parte en la que se negó su petición de abrir a prueba el juicio por encontrarse pendiente diversa notificación a la parte demandada. Y que al respecto del mismo, la sociedad inconforme realizó diversas manifestaciones, entre estas que solicitó la apertura a prueba del juicio de origen y que la autoridad únicamente no accedió a su pretensión en mérito de que en ese mismo auto se comisionó al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares para notificar a los demandados del diverso auto que ahí menciona, en el que se reconoció a la referida apoderada de la actora precisamente ese carácter, que no existe disposición legal sobre la cual se pueda apoyar tal argumento, que contrario a lo acordado, de conformidad con el artículo 1401 del Código de Comercio, una vez emplazadas las partes demandadas, contestada la demanda y desahogada la vista de esta, se procederá a la apertura de prueba y que en dicho asunto las partes demandadas han sido emplazadas a juicio, dieron contestación a la demanda y se desahogó la vista de esta última, por lo que lo procedente era que la autoridad acordara la apertura a prueba solicitada por su representada, que la falta de notificación de algún auto donde se reconoce apoderado de alguna de las partes no suspende el trámite del juicio en lo principal, que lo viable es que se abra a prueba el juicio porque hay un precepto legal que así lo establece y que no hay fundamento legal que impida la continuidad del juicio. Una vez precisado el agravio y los hechos en que se apoya, se puntualiza en el proyecto que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer párrafo el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus autos que incidan en la esfera de los gobernados. De lo anterior se deduce que se incurre en falta de fundamentación y motivación cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se haya considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica, y que cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, pero resulta inaplicable al asunto por las características específicas de este que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa, entonces estamos ante una indebida fundamentación y en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquellas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso que se actualiza, entonces una incorrecta motivación. En el caso de estudio, ni la razón que invocó la juez del conocimiento para sustentar el auto apelado, ni el precepto legal con que pretendió fundamentarla justifican su negativa de abrir a prueba el juicio de origen como resolvió en dicho acuerdo, por lo que el auto recurrido, como bien señala el apelante, fue indebidamente motivado. Se afirma lo anterior al considerar que el hecho de comisionar al actuario para realizar diversa notificación personal a los demandados, que es básicamente la razón por la que no se concedió la apertura a prueba, no constituye un motivo de fuerza mayor ni cuestión que impida que el juez pueda actuar y continuar con la secuela procesal pedida, pues el auto que se ordena notificar en el auto en pugna a la parte demandada y por el que se niega la apertura a prueba es un acuerdo en el que se reconoció a una nueva apoderada de la parte actora, quien se trata precisamente de la última apoderada nombrada por el actor. Se le tuvo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y se autorizó a diversas personas de su parte para oír notificaciones, recibir documentos y reproducir electrónicamente las constancias de autos. Y aunado a lo anterior, el precepto legal invocado por la juez de origen como fundamento en dicho acuerdo, que lo fue el artículo 1069 del Código de Comercio, es concerniente a los domicilios de las partes y de las autorizaciones que pueden realizar estas en el asunto a favor de diversas personas, que nada robustece la negativa de la autoridad de abrir a prueba el juicio como resolvió. En mérito de ello, se propone determinar que el agravio resulta fundado, pues el auto combatido se encuentra indebidamente motivado y fundado.
Ante esa indebida motivación y fundamentación, en el proyecto se reasume jurisdicción y se realiza el estudio correspondiente para determinar si en el caso en cuestión se surten los supuestos para conceder la apertura a prueba solicitada. Se cita el caso el artículo 1401 del Código de Comercio que rige el juicio del que deriva el TOCA, que dispone, entre otras cuestiones, en qué escritos deben las partes ofrecer sus pruebas, señalando como tales la demanda, la contestación y el desahogo de vista, y que de igual forma estatuye que desahogada la vista o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez admitirá y mandará preparar las pruebas que procedan, abriendo el juicio a desahogo de pruebas. Y se identifica que en el juicio natural tales supuestos de que abra el numeral antes referidos se han actualizado, dado que los demandados, aun cuando no fueron emplazados a juicio, se han dado por notificados del mismo al contestar la demanda instaurada en su contra. Se ha dado vista de sus respectivos escritos contestatorios a la actora y ha transcurrido el término para contestar tales vistas, de las cuales únicamente se contestó por la actora las relativas a 3 demandados de los 5 que hay. Por lo que se concluye que lo que procede en dicho asunto en términos del numeral antes referido es precisamente la apertura a prueba solicitada por la parte apelante. Y en tal sentido, se reitera lo antes dicho de que la negativa de la autoridad de abrir el juicio a prueba resulta indebidamente motivada y fundada, sin soslayar que implica también una dilación o retardo de procedimiento que ocasiona un agravio irreparable al derecho fundamental de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 constitucional, pues no podría ser subsanado en el fallo definitivo ese aplazamiento para continuar con la secuela procesal. En mérito de ello es que resulta y así se propone declarar fundado el agravio a estudio y suficiente para modificar el auto en pugna. Habiéndose presentado la propuesta de resolución del TOCA antes referido, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. En mi caso, ninguna observación. Considero suficientemente analizado el asunto y me encuentro en condiciones de emitir mi voto. En los mismos términos. Pido a la señora secretaria tome el sentido de la votación. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia del Socorro Cobá Magaña. Con el proyecto propuesto. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 53 diagonal 2024, por unanimidad de votos, se determina modificar el auto de fecha 17 de mayo de 2023, dictado por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente número 534 diagonal 2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Someto a consideración, señores magistrados, el proyecto de resolución del TOCA 80 diagonal 2024. El presente asunto emana de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por una persona física ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 1036 diagonal 2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por diversa persona física por conducto de sus endosatarios en procuración en contra del excepcionista. El demandado señala que la juez de origen no es competente para conocer del juicio instaurado en su contra, sino que lo es un juez del fuero federal
ya que la legislación mercantil es de carácter federal y supletoriamente se aplica el Código Federal de Procedimientos Civiles. El juicio de que se trata se sustenta en 45 pagarés que se rigen por disposiciones de carácter federal, como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, y solo sería aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles a falta de disposición en dicha legislación comercial. Empero, no debe perder de vista el excepcionista que la Carta Magna faculta a las autoridades del fuero común para conocer de asuntos del orden mercantil en los casos que la propia norma constitucional establece. El artículo 104, fracción segunda constitucional, dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se suscitan sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados, lo que implica que el mencionado dispositivo constitucional instituye la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos que el propio precepto determina. En el caso que nos ocupa, el juicio del cual dimana este toca se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienden particulares sin que los intereses del Estado formen parte de la controversia a dilucidar, sino que es el interés particular de las partes lo que constituye el objeto del conflicto mercantil. En ese sentido, pueden conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. En el caso concreto, del análisis de los pagarés exhibidos por la parte actora como base de su acción, en términos de lo dispuesto por los numerales 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, se advierte que en dichos documentos no consta que exista sumisión expresa o tácita del signante de los títulos de crédito a tribunal alguno. Sin embargo, en cada uno de los títulos de crédito consta que el pago de la cantidad señalada en los mismos debe hacerse en Mérida, Yucatán, es decir, existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dichos documentos, por lo que es incuestionable que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio. Por ende, la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil instaurado en contra del excepcionista se surta a favor de un juez que conozca de la materia mercantil que, en el particular, corresponde a la orden común, dado que la parte actora del juicio de que se trata eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen. Esto porque presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, y dicha oficialía turnó la demanda al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, órgano con jurisdicción en todo el territorio de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número X07-110331-03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Es por ello que la autoridad jurisdiccional de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por lo consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto, siendo elegida su competencia por la parte actora y tener jurisdicción y competencia en la localidad de Mérida, Yucatán. Máxime que atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que resulta improcedente la excepción a estudio. En términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, corresponde al Poder Judicial la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en diversas materias, entre las que se encuentra la mercantil. Asimismo, el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura establece la creación de los juzgados mercantiles. Por lo tanto, los preceptos legales antes referidos determinan la competencia del juzgado ante el cual la parte actora formuló su demanda en contra del hoy excepcionista, siendo de igual manera competente la titular del juzgado mercantil para conocer y resolver el juicio ejecutivo mercantil de origen, por cuanto la controversia es de naturaleza mercantil. En el proyecto se citaron las jurisprudencias con los rubros competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales, y
Jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del tribunal federal o local de su elección. Ahora bien, por lo que se refiere a lo expresado por el excepcionista con el que pretende evidenciar la incompetencia de la juez natural, se señala que carece de razón y sobre todo de sustento legal, pues como ya se ha hecho mención, el constituyente ha dispuesto la facultad para que jueces y tribunales del orden común se aboquen al conocimiento de una controversia mercantil cuando el actor así lo elija y solo se afecten intereses particulares. En esa tesitura es incuestionable que la facultad de los órganos jurisdiccionales del orden común en asuntos de naturaleza mercantil deriva de la norma constitucional y no del fuero al que corresponda la legislación aplicable al caso, por lo que si los jueces locales están facultados para conocer de materia mercantil, entonces las controversias sometidas a su jurisdicción deberán ser resueltas conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, que en el caso específico son las contenidas en el Código de Comercio y también en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin que constituya impedimento que sean del orden federal. También en el proyecto se estimó que no procede imponer al excepcionista la multisanción pecuniaria que establecen los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción se opuso sin razón o con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Y es por ello que se propone declarar improcedente la excepción. Si no existe comentario o observación, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica el proyecto presentado. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 80 diagonal 2224, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 1036 diagonal 2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Finalmente, señores magistrados, someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA 98, diagonal 2024, el cual deriva de un juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 750, diagonal 2023, promovido ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual contienden como parte actora una persona física por su propio y personal derecho y como parte demandada otra persona física, quien al contestar la demanda instaurada en su contra opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El argumento en el que la excepcionista sustentó la incompetencia del juez de primera instancia fue que al tratarse de títulos de operaciones de crédito que se rigen por leyes de carácter federal, el asunto debe de conocerlo un juez federal, por lo que al ser el juzgador de primera instancia del ámbito estatal, no tiene competencia para conocer del asunto. De conformidad con el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se determinó que al ser el documento base de la acción de aquellos que traen aparejada ejecución, el controvertido es de naturaleza mercantil, por lo tanto debe ser sometido para su resolución a los órganos jurisdiccionales de la materia mercantil. También se expuso que la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Federal establece la competencia concurrente de los tribunales del orden común de los estados para conocer de controversias en materia mercantil a elección del actor cuando solo afecte intereses particulares. Asimismo, el ordinal 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado faculta a este Poder Judicial de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en diversas materias, entre las que se encuentra la mercantil, y el numeral 12 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura prevé la creación de los juzgados mercantiles. En el presente caso, se actualizaron las condiciones constitucionales y legales para que surja la facultad concurrente en materia mercantil de los jueces del fuero común en caso de que el actor lo eligiera, en razón
a que de las constancias remitidas se advierte que los contendientes en el procedimiento ejecutivo mercantil son particulares y solo se afectan sus intereses, por lo tanto, para determinar la competencia del juzgado segundo mercantil, en el presente asunto se señalaron las reglas de la competencia mercantil contenidas en el Código de Comercio, de cuyo análisis se precisó que en la especie no se actualizó la competencia del juez por sumisión expresa o tácita de los contendientes en términos del artículo 1094 del Código de Comercio, por lo que para determinar la misma se atendió al orden establecido en el artículo 1104 del propio ordenamiento legal. Del examen de la documental privada relativa al pagaré basal, se desprende que la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil de qué se trata se surta a favor de un juez local o federal con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, en virtud de que de la copia del referido instrumento se advierte que la excepcionista se obligó a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que en el mismo se indica en la ciudad de Mérida, Yucatán, lo que actualiza el supuesto contenido en la fracción segunda del numeral 1104 del Código de Comercio, que señala como juez competente para conocer del juicio al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. En consecuencia, considerándose que el actor presentó su demanda ante la oficialía de partes del fuero local, que es común a los juzgados civiles y familiares del primer departamento judicial del Estado, quien la turnó al juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial para la sustanciación del juicio de que se trata, el cual tiene jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el acuerdo general que ya se ha invocado, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, por lo que se determinó su competencia legal por territorio y haber sido electo por la parte actora para su conocimiento. En el proyecto se citan como apoyo las tesis jurisprudenciales que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También en el proyecto se propone no imponer multa al excepcionista, es decir, la multa y sanción pecuniaria que están establecidas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no existen elementos para deducir que dicha excepción se opuso sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, y es por lo antes expuesto, señores magistrados, que se propone declarar la improcedencia de la excepción de incompetencia opuesta. De no existir comentarios u observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica el proyecto propuesto. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el toca 98, diagonal 2024, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 750, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 12:58, se declara cerrada la presente sesión.